Intenté matar a mi bebé con heroína. Disparé 2 gramos al día embarazada. Gabriel nació con 1.2 kilos, adicto, convulsionando. Los médicos dijeron, prepárese para el funeral. Pero Dios tenía otros planes. Hola a todos, soy Isabela María Delgado Flores, y hoy, aquí en Phoenix, Arizona, en el Centro Madres en Victoria, que Dios me permitió fundar, les voy a contar la historia de cómo Jesús salvó a mi bebé de una muerte segura y me rescató del abismo más profundo. Mi mayor problema en ese entonces, hace casi una década, fue mi devastadora adicción a la heroína mientras estaba embarazada. Sé que mi historia es impactante y me encantaría saber desde dónde nos acompañan hoy. Déjenme un comentario aquí abajo y cuéntenme de qué ciudad o país nos están viendo. En 2015, a mis 23 años, mi vida no era como la ven ahora. Yo era una estudiante de enfermería prometedora en el Phoenix Community College. Había conseguido una beca parcial y era el orgullo de mis padres, Manuel Delgado y Rosa Flores. Mi papá era pedrero, mi mamá costurera, una familia católica mexicana tradicional, de esas que luchan duro y creen en Dios con todo el corazón. Vivíamos en Maryvale, un barrio obrero de Phoenix, donde cada centavo contaba y cada esfuerzo era una inversión en el futuro. Llevaba 2 años de novia con Diego Hernández, y mi vida, aunque humilde, parecía tener un rumbo claro, un futuro brillante. Era la esperanza de mi familia, la primera en llegar a la universidad. Tenía sueños grandes, quería ayudar a la gente, ser una enfermera dedicada. Pero todo eso se desvaneció, se hizo añicos, el 12 de enero de 2015. Recuerdo ese día con una claridad dolorosa. Iba en la Interstate 10, de camino a casa después de un turno en el hospital donde hacía prácticas, cuando de repente, un terrible accidente de carro. El impacto fue brutal. Desperté en el St. Joseph's Hospital and Medical Center. El diagnóstico fue devastador. 3 costillas rotas y un latigazo cervical severo. El dolor era insoportable. Un martillo constante en mi cuerpo. Fue entonces que el doctor Robert Mitchell, mi médico, me prescribió Percocet 10 miligramos cada 6 horas. Él dijo que era para el dolor, para ayudarme a recuperarme. Yo confié. Esa pastilla, ese Percocet, que prometía alivio, se convirtió en la puerta de entrada a mi propio infierno. Lo que comenzó como una necesidad médica, pronto se transformó en una dependencia silenciosa, el inicio de una caída libre que me arrancaría todo, mis sueños, mi familia, mi futuro, y casi la vida de mi propio hijo. Esa pastilla, ese día, marcó el principio de mi perdición. Después de aquel accidente, aquella prescripción de Percocet que prometía alivio, la vida que yo, Isabela, conocía, comenzó a desmoronarse a una velocidad aterradora. Fue como si una grieta se abriera bajo mis pies, y cada día que pasaba, caía más profundo en un abismo que yo misma estaba cavando. El dolor físico, sí, seguía ahí, un recordatorio constante de la Interstate 10, de las costillas rotas y del latigazo cervical. Pero el Percocet no solo adormecía el cuerpo, también empezó a calmar un dolor más profundo, uno que venía de adentro, de miedos y ansiedades que ni siquiera sabía que tenía. La euforia inicial, esa sensación de paz artificial, me atrapó en sus garras. Si esta parte de mi historia te está impactando y crees que puede inspirar a otros, por favor, te pido que te unas a nuestra comunidad. Suscríbete al canal para no perderte las próximas partes y otros testimonios de vida. Era febrero de 2015, apenas un mes después del accidente, y ya sentía que la dosis prescrita no era suficiente. La necesidad de más Percocet se volvió imperante. Empecé a duplicar las pastillas por mi cuenta, sin consultarlo con el doctor Mitchell, sin decirles nada a mis padres, Manuel y Rosa. Me excusaba con un «El dolor sigue siendo muy fuerte, mamá». Y ellos, preocupados por mi recuperación, me creían. En marzo,
La dependencia se había arraigado tan profundamente que las recetas ya no me bastaban. Mi mente solo pensaba en la siguiente pastilla, en esa breve tregua de la realidad. Fue entonces cuando crucé una línea que nunca imaginé. Comencé a buscar píldoras extras en la calle. Recuerdo la primera vez que di mis $30, el costo de una sola pastilla, a un tipo que conocí por ahí. Era en un rincón oscuro, con el corazón latiéndome a 1000, la vergüenza quemándome por dentro, pero la necesidad era más fuerte que cualquier moral o miedo. Esa compra no fue la última, fue solo el inicio. Abril llegó, y con él, una espiral económica insostenible. Estaba gastando alrededor de $900 al mes en oxicodone. Imagínense, yo, una estudiante con beca parcial, la esperanza de una familia trabajadora, metida en algo que devoraba mi dinero y mi futuro. El dinero de mis ahorros, de pequeños trabajos, de lo que mis padres me daban para mis estudios, todo se iba en esas malditas pastillas. Las mentiras se volvieron mi idioma, mi escudo. Mentía a mis padres sobre dónde estaba el dinero. Mentía a Diego sobre por qué no teníamos para salir. Mentía a mis profesores sobre mis ausencias. Mi rendimiento académico cayó en picada. No podía concentrarme, solo pensaba en la droga. En mayo, el peso de todo se hizo insoportable. Tenía apenas un año para graduarme de la Facultad de Enfermería. Un sueño que compartía con mis padres. Un camino que había elegido para ayudar a otros. Pero la adicción no distingue sueños, los devora. Abandoné la universidad. Simplemente dejé de ir. Dejé de responder a las llamadas de mis profesores, a los mensajes de mis compañeros. Era incapaz de enfrentarlos, incapaz de enfrentar mi propio fracaso. La vergüenza era inmensa, pero la necesidad de la droga era como un gigante que me aplastaba. Una voz constante que me decía, olvida todo, solo busca más. Los sueños de mis padres, sus esperanzas puestas en mí, se hicieron polvo. Yo, Isabela, la que iba a ser enfermera, me estaba convirtiendo en una sombra, un fantasma que deambulaba por las calles, buscando su siguiente dosis. Fue en junio de 2015, cuando las pastillas, a $30 cada una, ya no eran rentables ni suficientes, que la heroína apareció como una solución más económica. $20 por una dosis, en lugar de los 30 de una pastilla de Oxy. El cálculo era simple para mi mente adicta. Fue una transición escalofriante, de las pastillas recetadas en un hospital a la droga más temida de la calle. Mi proveedor fue un tipo al que conocí por ahí, un flaco llamado Carlos Flaco Mendoza. Nuestro punto de encuentro era el estacionamiento del Circle K, en la 35th Ave con Thomas, un lugar sombrío, lleno de sombras y de historias rotas. Ahí, en ese oscuro rincón, hice mi primera compra de heroína mexicana, Black Tar, a $100 el gramo. Recuerdo la textura pegajosa, el olor particular y el terror mezclado con una extraña excitación. Fue el punto de no retorno. La aguja se convirtió en mi nueva pastilla, en mi nuevo escape, en la puerta de entrada a un infierno mucho más profundo. Mis días con Diego Hernández, mi novio de 2 años, se llenaron de mentiras cada vez más elaboradas, de ausencias inexplicables, de promesas rotas. Él notaba mi deterioro, mi cambio de humor, mis ojos vidriosos, pero yo siempre tenía una excusa, una mentira a flor de piel. Mi familia, mis padres, notaban que algo no andaba bien. Sus miradas de preocupación se hacían cada vez más frecuentes, sus preguntas más directas, pero yo ya estaba demasiado envuelta en las redes de la adicción, demasiado lejos para escuchar, demasiado perdida para importarme. El mundo exterior se desvanecía, y lo único que importaba era la siguiente dosis, el siguiente pinchazo, el siguiente momento de falso olvido. La Isabela que era, la estudiante, la hija, la novia, estaba muriendo lentamente, inyección tras inyección. La oscuridad de mi adicción era tan profunda, tan asfixiante, que en medio de ese abismo, una noticia me sumió en un terror aún mayor.
un miedo que paralizó hasta el último rincón de mi ser. Era el 23 de septiembre de 2015, y mi vida, que ya estaba rota en 1000 pedazos por la heroína, recibió un golpe que no esperaba. Un simple test de farmacia, comprado a escondidas, en un baño público, confirmó lo impensable, lo que mi mente adicta había intentado ignorar. Estaba embarazada. Mi última menstruación había sido en julio, pero en el caos de mi drogadicción, en la neblina constante de los viajes, lo atribuí a las drogas, al desorden hormonal, a cualquier cosa menos a una nueva vida creciendo dentro de mí. Los cálculos, fríos e implacables, indicaban que tenía entre 8 y 10 semanas de gestación. En ese momento, mi consumo diario de heroína era de entre 0.5 y 1 gramo. La sola idea de traer una vida al mundo en esas condiciones. Yo, Isabela, una yonki sin futuro, me invadió de un pánico total, absoluto, desgarrador. Esta fue una de las etapas más oscuras de mi vida, donde la desesperación me llevó a límites inimaginables. Si quieres seguir acompañándome en este camino de redención, si te atreves a ver cómo Dios obró un milagro en medio de mi depravación, no olvides activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo capítulo. Hay luz incluso en la noche más cerrada. Los meses siguientes, entre septiembre y octubre de 2015, se convirtieron en una carrera desesperada y autodestructiva por borrar esa realidad que me aterraba. Me lancé a una serie de intentos brutales por abortar al bebé, por deshacerme de lo que mi mente enferma percibía como mi mayor condena. Aumenté mi dosis de heroína, no solo para drogarme más, sino con la vana esperanza de que mi cuerpo, en su toxicidad, rechazara esa vida inocente. Disparaba 2 gramos al día, una cantidad que fácilmente podría haberme matado. La mezclaba con metanfetamina, buscando una combinación lo suficientemente potente como para destruir cualquier atisbo de vida dentro de mí. Tomé 20 píldoras de vitamina C de una sola vez, creyendo los rumores de la calle. Bebí tazas y tazas de té de arruda concentrado, con la boca amarga y el estómago revuelto, esperando que las hierbas hicieran el trabajo de la muerte. Cada intento era una súplica silenciosa, un grito desgarrador de mi mente enferma para deshacerme del problema, de esa vida que me juzgaba desde mi vientre. Pero el bebé, mi Gabriel, era un guerrero desde el vientre. Se aferraba a la vida con una fuerza que desafiaba mi veneno. Yo, Isabela, estuve al borde de la muerte 2 veces en esos días. Mi cuerpo colapsaba por la sobredosis. Recuerdo una noche en que sentí que mi corazón se detendría, que mi respiración se ahogaría en el vómito, pero siempre, inexplicablemente, despertaba. Mi cuerpo, envuelto en el frío sudor de la abstinencia y el miedo, se negaba a morir. Y mi hijo, a pesar de todo el veneno, de todos mis intentos de expulsarlo, permanecía. Su pequeño corazón seguía latiendo, un latido que yo sentía como una condena, y a la vez, años después lo entendería, como un milagro silencioso que se estaba gestando en mi infierno. Esta parte de mi historia es la más difícil de recordar, porque muestra el nivel de desesperación más absoluto, la ceguera total que la adicción me causó, transformándome en un monstruo que intentaba destruir la vida que Dios ya había puesto en mí. El infierno personal que yo, Isabela, estaba viviendo, escaló a proporciones aún más devastadoras en octubre de 2015. La oscuridad de mi adicción ya me había despojado de mi carrera, de mi futuro, pero ahora se ensañaba con mis relaciones más íntimas. El 15 de octubre, con el estómago revolviéndose y el corazón latiéndome como un tambor de guerra en el pecho, tomé el valor de confesarle a Diego Hernández, el padre de mi bebé, sobre mi embarazo. Había sido difícil evitarlo. La panza empezaba a notarse, y el pánico me comía viva. Elegí un parque con la vana esperanza de que el aire libre y la gente alrededor suavizaran la noticia, pero no hubo refugio para la brutalidad de su respuesta. Sus ojos, antes llenos de promesas vacías, se endurecieron con un desprecio gélido que me atravesó el alma. Esta etapa fue la más dolorosa de mi vida,
marcada por el abandono y la soledad. Si conoces a alguien que esté pasando por una situación similar o que necesite escuchar este mensaje de esperanza, te pido de corazón que compartas este video con tus amigos y familiares. Podríamos salvar una vida. ¿Estás loca? ¿Una yonki embarazada? Aborta o desaparece de mi vida. Me escupió, cada palabra un latigazo. Sentí como mi mundo se venía abajo, como la última brizna de esperanza se desintegraba en el aire. Me extendió unos miserables $500, como si mi vida y la de mi hijo pudieran comprarse y desecharse. Luego, sin una mirada atrás, bloqueó mi número y desapareció por completo de mi vida, dejándome de pie, sola y destrozada, en medio de aquel parque. El hombre que había jurado amarme, el padre de mi hijo, me había borrado de su existencia como si yo fuera un error en una pizarra. 5 días después, el 20 de octubre de 2015, la cruel verdad salió a la luz para mis padres, Manuel y Rosa Flores. Había sido descuidada, o tal vez ya ni me importaba. Encontraron jeringas escondidas en mi cuarto, un testimonio innegable de la doble vida que había estado llevando. Recuerdo la luz de la mañana filtrándose por la ventana mientras mi padre, con el rostro pálido y los ojos inyectados en sangre, sostenía una de las jeringas. Su voz, que antes me llamaba mi hijita, ahora temblaba de furia y un dolor insondable. «No eres mi hija. Una drogadicta no vive en mi casa», gritó. Y esas palabras perforaron mi corazón más profundamente que cualquier aguja. Mi madre, Rosa, que siempre había sido mi pilar, solo podía llorar, sus manos temblorosas cubriendo su boca mientras balbuceaba entre sollozos: «El bebé. Dios te castigará». La sentencia estaba pronunciada. La casa que había conocido como mi único refugio me expulsaba. Con solo una mochila de ropa y mi vientre abultado, fui arrojada a la calle, a mis 23 años, embarazada, adicta, y ahora, completamente sola. Así comenzó mi vida en las calles de Phoenix, Arizona, desde octubre de 2015 hasta mayo de 2016. Las noches se alargaban, frías y amenazantes. Mis lugares de pernocte variaban, dependiendo de dónde la suerte o la desesperación me llevara. A veces encontraba un rincón, un espacio para mi cuerpo tembloroso y mi alma rota, en el Human Services Campus, un albergue principal donde las caras de desesperación eran un espejo de la mía. Otras noches, cuando el cupo lo permitía, me refugiaba en el Lodestar Day Resource Center, buscando un respiro de la brutalidad del asfalto. Pero la mayoría de las noches, la realidad era mucho más cruda. Me acurrucaba en tiendas improvisadas, hechas de lonas y cartones, en The Zone, esa infame área entre la 9th y 13th Ave y Jefferson Jackson, donde la miseria se amontonaba en cada esquina. El olor a orines, a basura, a desinfectante barato de los baños públicos, era el único aroma que conocía. Y en mis momentos más desesperados, cuando el miedo a la noche era más grande que mi orgullo o mi precaución, buscaba refugio en carros abandonados, el metal frío y duro mi único colchón, el cristal roto mi única ventana al mundo. La soledad y el frío de las calles se convirtieron en mis únicos compañeros, junto con el miedo constante, un miedo que se multiplicaba con cada patada que sentía en mi vientre. Tenía miedo por mí, por mi vida, pero sobre todo, por la vida inocente que crecía dentro de mí. Una vida que yo misma estaba destruyendo. Cada amanecer en la calle era un recordatorio de mi caída. Cada noche, una prueba más de mi abandono. El sol de Phoenix, tan brillante y cruel, solo iluminaba la profundidad de mi abismo. No había dónde correr, dónde esconderse de la vergüenza, de la culpa, del terror de ser una madre adicta, sin hogar, sin familia, sin nadie. Solo yo, mi adicción y el pequeño Gabriel aferrándose a la vida dentro de mí, en la más profunda oscuridad. La vida en las calles, siendo yo, Isabela, embarazada y adicta,
Era una batalla diaria, una supervivencia a base de instinto y desesperación. Desde que fui expulsada de casa, cada amanecer y cada anochecer se sentían como un juicio. Entre octubre de 2015 y mayo de 2016, mi rutina era brutal, marcada por el sol implacable de Phoenix y el miedo constante. Mi vida en las calles era una historia de dolor y enfermedad. Si esta parte de mi testimonio te ha conmovido o te ha recordado la importancia de cada vida, por favor, regálanos un me gusta en este video. Ayuda a que este mensaje llegue a más corazones. A las 5 de la mañana, el frío de la madrugada y el riesgo de que la policía me encontrara me arrancaban de cualquier simulacro de sueño. Me levantaba antes de que el sol asomara, antes de que el mundo normal despertara. Para las 6, la abstinencia ya era insoportable, y mi primer objetivo era encontrar un baño público, mugriento o no, donde pudiera inyectarme la dosis de heroína que me permitiría funcionar, o al menos no colapsar. Ese era mi desayuno, mi combustible para otro día en el infierno. Después de la primera dosis, a las 8 de la mañana, intentaba conseguir algo de comida. Las misiones de la ciudad, con sus filas de almas rotas, eran mi única esperanza. Cualquier cosa que me dieran, un café tibio, un pan seco, era un tesoro. Pero la comida no duraba mucho. A las 10 de la mañana, me plantaba en algún semáforo con la mirada perdida, estirando la mano, suplicando por unas monedas. No importaba la humillación, los insultos, las miradas de desprecio. Entre $20 y $40 al día, eso era todo lo que necesitaba para seguir alimentando al monstruo. La segunda dosis llegaba a las 2 de la tarde, justo cuando el efecto de la primera empezaba a desvanecerse y el pánico volvía a instalarse. Y para las 4, la angustiosa búsqueda de un lugar seguro para pasar la noche comenzaba de nuevo. Siempre el mismo ciclo. Un albergue, si había espacio, o un rincón oscuro en The Zone, o el interior helado de un coche abandonado. La última dosis era a las 8 de la noche, justo antes de intentar dormir. Un último intento desesperado por acallar los demonios que me susurraban al oído y por adormecer el miedo por la vida que llevaba dentro. Para sustentar mi vicio mientras mi bebé, mi Gabriel, crecía dentro de mí, recurría a cualquier cosa. Mendigar en los semáforos era lo más limpio, pero no siempre suficiente. Robaba de tiendas, sí, incluso fórmula infantil para revender. La ironía era cruel. Robaba para alimentar mi adicción, mientras esa misma adicción estaba matando al bebé que debería usar esa fórmula. Y en 3 ocasiones documentadas, la desesperación me llevó a intercambiar favores sexuales. Cada una de esas veces, la culpa me carcomía, pero la heroína adormecía ese dolor, aunque fuera por unas horas. Incluso vendí plasma, 2 veces por semana a $30, mintiendo descaradamente sobre mi embarazo, arriesgando mi salud y, sin saberlo, la de mi hijo, por una dosis más. Mi deterioro físico era alarmante, una crónica de la autodestrucción. En enero de 2016, con solo 5 meses de gestación, pesaba apenas 92 libras, aunque medía 1.62 metros. Era un esqueleto andante. Tenía 7 abscesos infectados en los lugares de inyección, mi piel cubierta de llagas purulentas. Mis venas estaban completamente colapsadas en brazos, piernas y hasta en el cuello, buscando un sitio donde la aguja aún pudiera entrar. Sufría de anemia severa. Mi hemoglobina era de 6.2 y la desnutrición era crónica. Mi cuerpo carecía de todas las vitaminas esenciales. Ni una sola consulta prenatal, ni un ultrasonido, ni un solo chequeo. Estaba completamente a la deriva, y mi bebé, conmigo. Para marzo de 2016, a los 7 meses de embarazo, mi cuerpo estaba colapsando por completo. Fui diagnosticada con endocarditis bacteriana, una infección devastadora en el corazón, y hepatitis C, contraída por compartir agujas en la calle. El 30% de mi cuerpo estaba cubierto de heridas abiertas, algunas supurando, otras en carne viva. Los movimientos fetales de mi bebé,
que antes eran un recordatorio constante de su existencia, se habían vuelto casi imperceptibles. Mi barriga era anormalmente pequeña para la edad gestacional, un signo claro de que Gabriel no estaba creciendo como debería. La muerte me rondaba. Lo sentía. Lo sabía. No había salida. No había esperanza. Me esperaba el mismo fin que a tantos en las calles, una muerte lenta, solitaria y olvidada. La diferencia era que yo arrastraba conmigo una vida inocente hacia el abismo. El 14 de mayo de 2016, el sol de Phoenix era un horno infernal, devorando la esperanza bajo sus 38 grados centígrados. Yo, Isabela, ya no era más que un cuerpo moribundo, tirado en un callejón oscuro detrás de un Circle K, en 15th Ave y Van Buren. Llevaba horas inconsciente, con una fiebre de 40 grados que me consumía por dentro. Mi respiración apenas un hilo. Mi brazo necrosado por una infección que avanzaba sin piedad. Mi vida, que ya era un infierno, estaba a punto de apagarse por una sobredosis masiva y una infección generalizada. Era el fin. Lo sentía. Sentí que la muerte me abrazaba, pero Dios tenía otros planes. Si quieres seguir de cerca mi jornada y el impacto que mi testimonio ha tenido, te invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como nombre de red social del canal y mantente conectado. Pero justo cuando la oscuridad parecía engullirme por completo, una luz providencial perforó ese callejón. El equipo Streets to Hope de la iglesia Calvary Community Church, liderado por el pastor David Martínez y la enfermera voluntaria Sarah Thompson, me encontró. Fueron ángeles enviados directamente del cielo. Recuerdo, o al menos me lo contaron después, el grito desesperado de Sarah al verme. «¡Está embarazada! ¡Llamen al 911 ahora!». Esa frase, pronunciada en el umbral de mi muerte, fue el eco de la vida que se negaba a dejarme ir. Fui trasladada de emergencia al Banner University Medical Center Phoenix. Lo que sucedió entre el 14 de mayo y el 12 de agosto de 2016 fue una batalla encarnizada por mi vida y la de mi bebé. Ingresé en un estado crítico que dejó sin aliento a todo el personal médico. Yo, la madre, luchaba contra una sepsis fulminante, una endocarditis que atacaba mi corazón e insuficiencia renal. Mi bebé, con apenas 29 semanas de gestación, mostraba signos evidentes de sufrimiento fetal. El pronóstico era devastador, apenas un 10% de posibilidades de que ambos sobreviviéramos. El doctor Michael Chen, el jefe de obstetras, un hombre que había visto de todo en 25 años de carrera, sentenció con la voz cargada de pesar. En 25 años, nunca vi un caso tan grave. Preparé a la familia para el peor escenario. La ironía era cruel. No había familia que preparar. Mis padres, Manuel y Rosa Flores, me habían expulsado, y el padre de mi bebé, Diego, me había abandonado. Estaba sola, a merced de la muerte, pero Dios tenía otros planes. Un milagro estaba a punto de gestarse, no en el vientre de una madre sana, sino en el cuerpo roto de una adicta en un hospital. La batalla del inocente. Una enfermera. Oraciones y un parto desesperado. Ingresé al Banner University Medical Center Phoenix el 14 de mayo de 2016. Y lo que siguió fue una prolongada y angustiosa batalla por la vida que se extendió hasta el 12 de agosto. Allí, en la unidad de maternidad, en medio de la frialdad de las máquinas y el olor a desinfectante, una mujer se convirtió en mi faro más brillante de esperanza. Ella era María Guadalupe Rodríguez, una enfermera de 48 años, con 2 décadas de experiencia, y miembro devota de la Iglesia Asamblea de Dios Nueva Vida. La fe de María y el nacimiento de Gabriel fueron el inicio de un milagro. Si tú también estás enfrentando una situación difícil y necesitas una palabra de aliento, deja tu petición de oración en los comentarios. Creemos en el poder de la oración. María no solo cumplía su turno, ella tenía una historia personal que la conectaba profundamente con mi dolor. Su hermano había perdido la vida por una sobredosis en 1998,
y su propia hija había nacido con síndrome de abstinencia, porque María también había estado atrapada en la adicción, pero llevaba 22 años limpia y transformada por la fe. Por eso me vio, no como una adicta sin remedio, sino como la mujer rota que ella misma había sido. Día tras día, María realizaba vigilias no autorizadas, quedándose mucho después de que su turno terminara, sin recibir paga alguna. Oraba 2 o 3 horas junto a mi lecho, con el corazón en la mano. Cantaba himnos en español bajito, melodías llenas de esperanza que intentaban alcanzarme en mi inconsciencia. Hablaba conmigo, Isabela, aunque yo no pudiera responder, contándome sobre Jesús y su amor incondicional. Incluso llevó a 15 mujeres de su iglesia para que oraran por mí. Aquel 20 de mayo, María dejó una entrada en su diario que me fue revelada mucho después y que hoy me estremece. Señor, sé que esta niña no merece misericordia. Yo tampoco merecía, pero tú salvaste a mi bebé cuando yo estaba perdida. Salva a este bebé inocente. La lucha por la vida de mi pequeño Gabriel no cedía. El 2 de junio de 2016, a las 3:24 de la madrugada, con solo 31 semanas de gestación, mi cuerpo entró en una crisis devastadora. Un desprendimiento de placenta, una hemorragia masiva y una frecuencia cardíaca fetal que caía a 60 latidos por minuto. Era una cesárea de emergencia. El quirófano se llenó de un ejército de profesionales: 2 obstetras, 3 neonatólogos, 2 anestesistas, 5 enfermeras especializadas y, gracias a María, un capellán, todos luchando desesperadamente por nosotros. A las 3:47 de la mañana nació Gabriel Manuel Delgado. Pesó apenas 1.180 gramos, lo que equivale a solo 6 libras, más pequeño que una botella de Coca-Cola. Sus puntuaciones APGAR, que miden la vitalidad del recién nacido, fueron de 2, 4 y 6, indicando una condición extremadamente grave. Necesitó 7 minutos de reanimación, 7 minutos que se sintieron como una eternidad, 7 minutos en los que la vida de mi hijo pendía de un hilo. Los problemas inmediatos eran catastróficos. Una síndrome de abstinencia neonatal severa, síndrome de dificultad respiratoria, una hemorragia intraventricular grado 2, ictericia severa y convulsiones incontrolables. El doctor James Wilson, el neonatólogo jefe, fue brutalmente honesto, sin endulzar la verdad. Este bebé tiene un 5% de probabilidades de sobrevivir. Si sobrevive, tendrá secuelas graves y permanentes. Los siguientes 92 días en la unidad de cuidados intensivos neonatales fueron una agonía inimaginable. Gabriel recibió morfina para controlar la devastadora síndrome de abstinencia. Estuvo con ventilación mecánica durante 45 días, su pequeño cuerpo sostenido por máquinas. Recibió nutrición parenteral por 60 días, fototerapia por 21 días, y tuvo que tomar 14 medicaciones diferentes. Se sometió a 2 cirugías, una cardíaca y otra intestinal. El costo total de su tratamiento superó el $1.700.000. Los síntomas de abstinencia eran desgarradores. Lloraba agudamente hasta 20 horas al día. Sus pequeños brazos y piernas temblaban incontrolablemente. Vomitaba después de cada alimentación, sufría de diarrea severa y, al principio, tenía entre 8 y 10 convulsiones diarias. Su cuerpo estaba en una hipertonía, una rigidez muscular extrema, y nada ni nadie podía consolarlo. Gabriel, mi hijo, pagaba el precio más alto por mis errores, y yo, inconsciente, no podía hacer nada más que existir, mientras una enfermera oraba sin cesar a mi lado. El 5 de junio de 2016, 3 días después del parto de mi Gabriel, desperté en la cama del hospital. Mi cuerpo estaba débil, y al sentir las ataduras, supe que no había sido un sueño. Estaba entubada, inmovilizada, como si fuera una criminal, y en ese momento me sentía peor que una. La primera imagen que mis ojos vieron fue a María Guadalupe Rodríguez, la enfermera, orando a mi lado. Me miró con una mezcla de compasión y firmeza, y me dijo: «Tu bebé está vivo,
Está luchando. Ahora te toca luchar a ti. ¿Luchar? Después de todo el horror, de mis intentos por terminar con la vida que crecía en mí, la única palabra que pude garabatear en un papel que me ofrecieron fue: déjenme morir. No quería vivir, no con esa culpa. Ese momento con Gabriel fue el inicio de mi transformación. Si te sientes llamado a apoyar causas como la mía y a dar esperanza a más madres, te invitamos a conocer el trabajo que hacemos en Madres en Victoria. Visita nuestra página web, nombre del sitio web del ministerio, y sé parte de esta obra de Dios, pero el destino, o más bien, la mano de Dios, ya tenía otros planes para mí. El 10 de junio de 2016, la jueza Patricia Anderson, de la Corte de Familia de Maricopa, dictaminó una orden judicial que sentenció mi futuro inmediato. La custodia temporal de mi bebé fue para el Estado. Yo, Isabela, fui obligada a un programa de rehabilitación de 180 días. Tendría supervisión del CPS por 2 años, y solo podría ver a mi hijo en visitas supervisadas si lograba mantenerme limpia por 30 días. Si fallaba, si no cumplía con el programa, Gabriel podría ser dado en adopción. El miedo más profundo se apoderó de mí. Perder a ese pequeño ser al que había intentado dañar, al que no merecía. Así fui llevada al Calvary Recovery Center for Women, un programa especializado para madres, en Phoenix. La directora, la doctora Patricia Williams, era una mujer fuerte, una exadicta que había perdido a 2 de sus propios hijos por culpa de la droga. Ella entendía mi dolor, mi rabia, mi desesperación, pero yo no quería entender nada. Mi resistencia fue feroz, salvaje, entre junio y julio de 2016. Hice 3 intentos desesperados de fuga. Me negaba rotundamente a participar en los grupos de terapia. Agredía verbalmente a la gente que intentaba ayudarme. Y en mi punto más bajo, intenté suicidarme con una sábana. Estaba rota, fragmentada, y veía mi vida como un callejón sin salida. Pero entonces, llegó el día que lo cambió todo. El 15 de julio de 2016. Mi primera visita supervisada con Gabriel en la UTI neonatal. Solo 30 minutos. Entré a esa sala de cristal, y allí estaba. Mi pequeño, mi bebé, Gabriel. Seguía entubado, una visión desgarradora. Pesaba apenas 1.420 gramos, cubierto de cables y tubos, y su pequeño cuerpo temblaba sin control por la abstinencia. Al verlo, mi corazón, endurecido por años de dolor y veneno, se quebró por completo. La culpa me golpeó con una fuerza abrumadora. «Mi bebé, lo que le hice. Soy un monstruo», grité, con una voz que no reconocía, mientras las lágrimas quemaban mi rostro. La enfermera de la UTI, con una voz suave pero firme, me dijo: «Él necesita la voz de la madre. Háblale». Entre sollozos incontrolables, me acerqué a su incubadora y con el alma desgarrada, le susurré las palabras que cambiaron mi destino. «Gabriel, perdóname. Mamá va a luchar». Y en ese instante, en ese mismo segundo, algo increíble sucedió. El monitor cardíaco de Gabriel, que había estado errático y frágil, se estabilizó por primera vez en semanas. Fue un suspiro, un respiro de vida, un milagro. Ese pequeño latido, ese pequeño cuerpo tembloroso, me dio la fuerza para empezar a vivir de nuevo. Fue el primer rayo de esperanza que iluminó mi oscuridad más profunda. El encuentro con Gabriel en la UTI neonatal fue el catalizador que encendió una chispa en mi alma. Fue entre agosto y diciembre de 2016, cuando yo, Isabela, comencé un camino de redención que parecía imposible. En agosto, finalmente dejé de resistirme y empecé a participar activamente en los grupos de terapia del Calvary Recovery Center. Compartir mi historia, escuchar a otras madres, me hizo darme cuenta de que no estaba sola en mi dolor. En septiembre, entregué mi vida a Cristo. Fue un día simple, pero profundo. Fui bautizada en una bañera en el centro, un símbolo poderoso de mi nueva vida, de las impurezas lavadas
y de un nuevo comienzo. La historia de Gabriel es un testimonio viviente de que para Dios no hay imposibles. Si crees en el poder de los milagros y quieres ser parte de nuestra misión de restaurar vidas, considera apoyar económicamente este canal y nuestro ministerio. Cada donación nos ayuda a llegar a más personas con esperanza. Mientras mi fe crecía, los milagros se manifestaban en la vida de mi pequeño. En octubre, Gabriel fue retirado del ventilador. Verlo respirar por sí mismo, sin la ayuda de las máquinas, fue como ver a Dios obrando en vivo. En noviembre, llegó otro hito sagrado. Logré amamantarlo por primera vez. Esa conexión íntima, ese acto de nutrición, fue un bálsamo para mi alma, un recordatorio constante de la vida que había estado a punto de perder y que ahora florecía en mis brazos. Y en diciembre, el milagro se completó. Gabriel recibió el alta del hospital. Pesaba 5.2 libras, después de 92 días en la UCI, cada uno de ellos una batalla ganada por la gracia divina. El momento más crucial, el que selló mi compromiso de por vida, fue el 25 de diciembre, el día de Navidad. Por primera vez, pude sostener a Gabriel sin supervisión. En ese abrazo, con su pequeño cuerpo contra el mío, sentí el amor incondicional de Dios de una manera que nunca había experimentado. Le susurré a Dios, entre lágrimas de gratitud y arrepentimiento: Dios, no merezco este milagro, pero juro que nunca más te fallaré, nunca más fallaré a mi hijo. Las examinaciones de Gabriel a los 6 meses de edad revelaron un verdadero milagro médico. Su desarrollo neurológico era completamente normal. Su función cardíaca estaba al 100%. Su visión y audición eran perfectas. Sus hitos motores estaban en el tiempo esperado y, sorprendentemente, su desarrollo cognitivo estaba por encima de la media. El Dr. Wilson, el neonatólogo, un hombre de ciencia, estaba visiblemente incrédulo. Imposible. Este bebé debería tener parálisis cerebral, como mínimo. No hay explicación médica. Esa declaración fue la confirmación de que Dios había intervenido, desafiando toda la lógica humana y científica. Mi transformación no solo afectó mi vida y la de Gabriel, sino que también tocó a quienes me habían rechazado. En 2019, mi familia, mis padres Manuel y Rosa Flores, se reconciliaron conmigo por completo. Mi padre, Manuel, con lágrimas en los ojos, me dijo palabras que nunca olvidaré. Mi hija murió en 2015, resucitó en 2016. Mi madre, Rosa, que antes me había expulsado, ahora cuida de Gabriel con un amor inmenso mientras yo trabajo. Juntos, restauramos nuestra tradición de cenas familiares todos los domingos, uniendo los pedazos rotos de nuestro pasado. Incluso Diego Hernández, el padre biológico de Gabriel, me buscó en 2022. Pidió perdón y quiso conocer a su hijo. Con el corazón ya sanado, le permití visitas supervisadas, y él, sorprendentemente, ahora paga una pensión voluntaria de $500 al mes. Los profesionales médicos que habían atestiguado mi infierno también fueron testigos de mi resurrección. El Dr. Michael Chen, el obstetra que me dio un pronóstico tan sombrío, ahora remite a todas las gestantes dependientes a mi programa y confiesa: hace 10 años yo era 100% ciencia. Isabela me hizo creer en milagros. El doctor James Wilson, el neonatólogo que no podía explicar la recuperación de Gabriel, ahora da charlas conjuntas conmigo en conferencias médicas, diciendo que Gabriel desafía todo lo que aprendí en 30 años. Es evidencia de algo mayor. Él, un hombre de ciencia, ahora ora con las familias en la UTI neonatal. Y María Guadalupe Rodríguez, la enfermera que me salvó, es ahora la madrina de Gabriel y cofundadora de Madres en Victoria, afirmando con una sonrisa radiante: Dios me usó para salvar a quien yo fui. Mi vida, de la aguja a la cuna, era un testamento vivo del amor y el poder inagotable de Dios. De mi despertar en el hospital, atada y rota, a la vida que tengo hoy, cada día es un milagro tangible,
una prueba de que Dios se especializa en imposibles. Después de la intervención de María, y con la esperanza de Gabriel latiendo en mí, me aferré a la vida con todas mis fuerzas. Entre 2017 y 2020, yo, Isabela, regresé a los estudios en Phoenix College, un logro que antes de las drogas había sido mi sueño. Me gradué con un título en Servicio Social en 2020, con un GPA de 3.8. Y no paré ahí. Obtuve una maestría en Addiction Counseling en 2021. Me sustenté trabajando incansablemente como limpiadora, luego como recepcionista en el centro de recuperación, complementando mis ingresos con becas. La iglesia, mi nueva familia, siempre estuvo ahí, ayudándome con niñeras para Gabriel mientras yo estudiaba y trabajaba. Esta es mi historia, el testimonio de cómo Dios nos rescató a mí y a mi Gabriel. Si tú tienes una historia de fe y superación que quieras compartir con nosotros, te invitamos a dejarnos un breve resumen en los comentarios o a contactarnos por email. Queremos conocer tu testimonio y darlo a conocer. En 2021, con la fuerza que Dios me dio, fundé Madres en Victoria, un programa para gestantes con dependencia química ubicado en Phoenix. No es solo un centro, es un hogar, una segunda oportunidad para mujeres que, como yo, creían estar perdidas. Tenemos capacidad para 20 mujeres y sus hijos, y mi equipo está compuesto por 12 personas, de las cuales 8 son madres que, al igual que yo, han vencido la adicción. Con un presupuesto anual de $1.2 millones, ofrecemos desintoxicación médica especializada para embarazadas, cuidado prenatal completo, una guardería 24 horas, terapia familiar, entrenamiento profesional y asistencia legal para ayudar a recuperar o mantener la custodia de sus hijos. Cada servicio es un acto de amor, un reflejo de la misericordia que Dios tuvo conmigo. El impacto de Madres en Victoria, entre 2021 y 2025, es una colección de milagros. Hemos atendido a 347 mujeres, y 298 bebés han nacido bajo nuestro cuidado. Lo más increíble es que el 89% de esos bebés nacieron sanos, y el 11% restante, aunque presentó síndrome de abstinencia, fue tratado exitosamente. La mortalidad es del 0%, un verdadero milagro estadístico que desafía cualquier expectativa médica. Entre las madres, el 78% lleva un año limpia, y el 65% ha logrado 2 años de sobriedad. Además, el 82% ha logrado mantener o recuperar la custodia de sus hijos. Cada una de estas cifras representa una vida salvada, una familia restaurada, un futuro reescrito. Y luego está Gabriel, mi pequeño gran milagro. Hoy tiene 8 años, está en 3er grado y es un estudiante de honor. Su coeficiente intelectual ha sido evaluado en 128 y no tiene ninguna secuela de su nacimiento traumático. Juega fútbol y natación, es carismático y un líder natural entre sus amigos. Cuando le preguntan qué quiere ser de grande, sus ojos brillan y dice: «Quiero ser médico para salvar bebés como yo era». Gabriel sabe su historia, adaptada a su edad. Mamá estaba muy enferma cuando nací. Dios nos sanó a los 2. Él es la encarnación de la promesa de Dios. Mi vida actual, a mis 32 años y con 8 años y 7 meses completamente limpia, no es de lujos. Vivo en una casa de alquiler modesta de 3 habitaciones, y mi salario como directora del programa es de $52,000 al año. Cada dólar que no es para las necesidades básicas de Gabriel o mías, va directamente al ministerio. Mi rutina diaria comienza a las 4:30 a.m. con oración y preparación, antes de despertar a Gabriel para la escuela a las 6:00 a.m. A las 8:00 a.m. ya estoy en el centro, trabajando incansablemente. A las 3:00 p.m. recojo a Gabriel, dedicando las tardes a sus tareas y actividades. La cena a las 7:00 p.m. es un momento sagrado para nosotros, y después de que él se duerme a las 9:00 p.m., yo sigo estudiando o preparando el siguiente día. Es una vida de servicio, de amor, de constante gratitud. He tenido el privilegio de compartir mi historia a través de un libro, De la aguja a la cuna, la redención de una madre, publicado en 2023.
Ha vendido 45.000 copias y ha sido traducido a 5 idiomas, con el 100% de las ganancias destinadas a madres en Victoria. Doy más de 60 charlas al año en hospitales, iglesias y universidades, con un mensaje principal: ninguna madre está demasiado perdida. He visto transformaciones impactantes. Jennifer White, una joven de 19 años que usaba metanfetamina embarazada de gemelos e intentó suicidarse en el 8º mes, hoy lleva 2 años limpia. Sus gemelos están sanos y trabaja en Madres en Victoria. Rosa Martínez, de 28 años, que tuvo su 4º embarazo bajo las drogas y había perdido la custodia de sus 3 hijos anteriores, no solo recuperó a los 4, sino que lleva 3 años limpia y volvió a estudiar Derecho. Son historias que reafirman mi fe. La doctora Amanda Foster, pediatra de Gabriel, quien lo examinó desde el primer año, testifica: no hay ningún signo de que nació con abstinencia neonatal severa. Su desarrollo está en el percentil 95. Científicamente es inexplicable. Como médica y atea, esto me hizo cuestionar todo. Mi vida es una evidencia andante de que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Mi versículo de vida es Jeremías 30:17. Porque yo te restauraré la salud y sanaré tus heridas, dice Jehová. Esta es mi verdad. Intenté matar a mi bebé con heroína. Disparé 2 gramos al día embarazada. Gabriel nació con 1.2 kilos, adicto, convulsionando. Los médicos dijeron: prepárese para el funeral. Pero Dios tenía otros planes. Una enfermera que no me conocía oró 92 noches en la UTI. Mi hijo no solo sobrevivió. Es brillante, sano, perfecto. No lo merezco. Por eso dedico cada día a madres que están donde yo estuve. Cada bebé que nace sano en nuestro programa es una deuda que pago. Gabriel significa Dios es mi fuerza. Él es la prueba viviente de que Dios se especializa en imposibles. Pesaba menos que una botella de Coca-Cola. Hoy juega fútbol y sueña con ser médico. Si Dios puede salvar a un bebé nacido con heroína en sus venas, puede salvar a cualquiera. Mi Gabriel, mi más grande tesoro, escribió una vez: mi mamá es la más valiente del mundo. Ella estaba enferma cuando yo nací, pero Jesús nos sanó a los 2. Ahora ella ayuda a otras mamás y bebés. Cuando sea grande, quiero ser doctor para ayudar bebés pequeñitos como yo era. Te amo, mamá. Y María Guadalupe Rodríguez, mi enfermera ángel, resume nuestra historia con una verdad profunda. Isabel la pasó de intentar abortar a salvar cientos de bebés. Esa es la matemática de Dios. Multiplica lo que el enemigo intentó restar.